Dicen que la soledad más profunda no es estar físicamente solo, sino estar rodeado de gente y sentir que para nadie existes, que tu dolor es invisible, que tu hambre es un paisaje cotidiano para los demás y que tus lágrimas no pesan más que el rocío de la mañana que se evapora con el primer rayo de sol. Hay historias que comienzan en la oscuridad más absoluta, en esos rincones olvidados donde la pobreza muerde con dientes afilados y la esperanza parece un lujo reservado para los que tienen zapatos nuevos. Esta es la crónica de Luis, un niño al que la vida golpeó antes de que aprendiera a defenderse, un pequeño guerrero de manos callosas y mirada triste que caminaba por el mundo pidiendo perdón por ocupar espacio. Pero lo que Luis no sabía, mientras arrastraba sus pies descalzos por el polvo del camino, es que en el libro del destino, las páginas más brillantes a veces se escriben justo después de las más oscuras. Hoy vas a escuchar cómo un acto de bondad, realizado en el momento de mayor desesperación, tiene el poder de abrir las puertas del cielo y transformar la miseria en milagro. Antes de adentrarnos en este relato que te aseguro tocará fibras sensibles de tu alma, me gustaría que escribieras en los comentarios cuál ha sido ese momento en tu vida donde sentiste que ya no podías más, pero una mano invisible te sostuvo. Suscríbete al canal si crees en los finales que reparan el alma, y prepárate, porque esta historia está a punto de comenzar. En un valle escondido entre montañas verdes y neblina eterna, existía un caserío llamado San Isidro del Monte. Era un lugar hermoso para los ojos del visitante, pero duro para la espalda del que trabajaba la tierra. Allí, en una choza que desafiaba la gravedad, hecha de tablas de pino mal cortadas y láminas de zinc agujereadas por el granizo, vivía Luis. Tenía 12 años, pero sus ojos cargaban con la fatiga de un anciano de 80. La orfandad le llegó temprano, como una helada fuera de temporada que quema los brotes tiernos. Su padre había muerto en un derrumbe en la mina y su madre, una mujer de fe inquebrantable pero salud frágil, se apagó un invierno dejando a Luis con nada más que un rosario de cuentas de madera y la promesa de que Dios proveerá. Pero a veces, para un niño que se acuesta con el estómago pegado a la espalda, esa promesa sonaba lejana, casi como una mentira piadosa. Luis no tenía a nadie. Sobrevivía gracias a la caridad escasa de algunos vecinos y, sobre todo, a su propio trabajo. Desde que salía el sol hasta que se ocultaba, Luis ofrecía sus brazos delgados para cualquier faena, cargar leña, deshiervar cafetales, limpiar corrales o acarrear agua del pozo. Sin embargo, en San Isidro, la pobreza endurece los corazones, y muchos veían en Luis no a un niño que necesitaba amor, sino a una herramienta barata, a alguien a quien se le podía pagar con sobras y exigirle como a un hombre hecho y derecho. El patrón más temido de la zona era don Anselmo, un hombre corpulento, de bigote espeso y voz de trueno, dueño de las mejores tierras de cultivo. Don Anselmo tenía la fama de exprimir a sus trabajadores hasta la última gota de sudor, y con Luis no era la excepción. Aquel martes, el cielo estaba plomizo y el aire pesaba, anunciando tormenta. Luis había trabajado más de 10 horas limpiando un terreno pedregoso, moviendo rocas que doblaban su peso, bajo la mirada vigilante y crítica del capataz. Sus manos sangraban, sus pies estaban agrietados y el mareo por la falta de desayuno le hacía ver luces de colores cuando se levantaba muy rápido. Al final de la jornada, don Anselmo se acercó a él, limpiándose los dientes con un palillo, y lo miró con desprecio. «Aquí tienes, muchacho», gruñó, lanzándole una bolsa de papel manchada de grasa. «Y agradece, que hoy no rendiste como debías». Luis atrapó la bolsa en el aire. Dentro había 2 tortillas frías, un pedazo de queso duro y un puñado de frijoles negros que parecían haber sido cocinados días atrás. No era un pago justo, era una limosna insultante, pero Luis no tenía la fuerza ni el poder para reclamar. «Gracias, patrón», murmuró bajando la cabeza, tragándose la rabia junto con la saliva. Emprendió el camino de regreso a su choza, que quedaba a varios kilómetros, cruzando el río y subiendo la ladera. Iba soñando con sentarse, encender una pequeña fogata y calentar esa comida que, aunque miserable, era lo único que mantendría su cuerpo funcionando un día más. Pero el camino de los pobres está lleno de piedras, y a veces, esas piedras tienen nombre y apellido. Un grupo de adolescentes, hijos de los comerciantes del pueblo, lo esperaba en la curva del sendero. Eran muchachos bien alimentados, aburridos y crueles, que encontraban diversión en la desgracia ajena. «Miren quién viene ahí»,
el príncipe de los mendigos, gritó uno, el más alto, cortándole el paso. Luis intentó rodearlos, abrazando su bolsa de comida contra el pecho como si fuera un tesoro sagrado. Déjenme pasar, por favor, solo quiero ir a casa, suplicó con voz temblorosa. ¿A casa? Si tú no tienes casa, tú tienes una madriguera de ratas, se burló otro, empujándolo. Luis tropezó, pero logró mantenerse en pie. Por favor, llevo mi cena, dijo, y fue el error más grande que pudo cometer. Al mencionar la comida, los ojos de los agresores brillaron con malicia. A ver qué come la realeza, dijo el líder, y de un manotazo certero, golpeó la bolsa. El papel se rompió. Las tortillas cayeron al polvo del camino, el queso rodó hasta una zanja sucia y los frijoles se esparcieron como confeti negro sobre la tierra seca. El tiempo pareció detenerse para Luis. Miró su cena, su sustento, su pago de 10 horas de agonía, tirado en el suelo, pisoteado por las risas de aquellos que nunca habían conocido el hambre. «Ups, se te cayó», dijeron entre carcajadas antes de alejarse, dejándolo solo con su desolación. Luis cayó de rodillas. No gritó, no insultó. Simplemente, comenzó a recoger lo que podía. Limpió las tortillas con su camisa sucia, sopló el queso, trató de rescatar grano por grano los frijoles, aunque sabía que estaban llenos de tierra. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el polvo de su rostro, creando surcos de dolor. ¿Por qué?, susurró al cielo gris. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Tanto mal he hecho para merecer esto? Mamá decía que tú cuidabas a los huérfanos, pero yo solo veo que me cuidas para que sufra más. Se levantó, con los restos de su comida en la mano, y caminó hacia el río. Necesitaba lavar el queso, necesitaba lavar su cara, necesitaba lavar su alma. El lugar se llamaba el Remanso del Sauce, un recodo del río donde un viejo sauce llorón dejaba caer sus ramas sobre el agua cristalina. Era el único lugar donde Luis sentía paz. Al llegar, bajó por la orilla empinada y se detuvo en seco. Allí, sentado sobre una gran roca plana, había un anciano. No era nadie del pueblo. Luis conocía a todos los viejos de San Isidro y este era forastero. Vestía una túnica que parecía hecha de costales viejos, pero extrañamente limpia. Su cabello era blanco como la nieve de la cumbre y su barba le llegaba al pecho. Tenía los pies descalzos sumergidos en el agua y miraba la corriente con una serenidad absoluta. Luis sintió el impulso de dar media vuelta. No quería que nadie lo viera llorando, no quería explicar su miseria. Pero el anciano giró la cabeza y lo miró. Fue una mirada que atravesó a Luis de lado a lado. No había juicio, no había asco, no había esa lástima pegajosa que tanto odiaba. Había una bienvenida silenciosa. «Buenas tardes, pequeño viajero», dijo el anciano. Su voz sonaba como el viento cuando pasa entre los pinos, antigua y reconfortante. «Buenas tardes, señor», respondió Luis, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Vienes a lavar tus penas al río?», preguntó el hombre. Luis asintió, incapaz de hablar sin sollozar. Se acercó a la orilla, un poco alejado del anciano, y comenzó a lavar el queso en la corriente. El agua se llevó la tierra, pero no la tristeza. «Llevo 3 días caminando», dijo de pronto el anciano, rompiendo el silencio. «Mis piernas pesan como troncos y mi estómago ha olvidado lo que es el alimento. ¿Tendrías, por casualidad, un poco de agua que me regales?». Luis lo miró. Vio las manos temblorosas del viejo, la piel pegada a los huesos, los labios secos. Vio su propia hambre reflejada en otro espejo. Luis tenía sed, tenía hambre, tenía rabia. Todo su ser le gritaba que comiera lo poco que había rescatado, que se fuera de allí, que el mundo nunca le había dado nada y él no tenía por qué dar nada. ¿Acaso alguien lo ayudó cuando los muchachos le tiraron la comida? No. ¿Acaso don Anselmo le pagó lo justo? No. «No tengo agua limpia, señor, solo la del río», dijo Luis. «Pero, tengo esto». Sin pensarlo 2 veces, movido por esa fuerza invisible que su madre le había sembrado en el corazón, Luis extendió las tortillas húmedas y el pedazo de queso lavado. «Se me cayó en la tierra, unos muchachos me lo tiraron», explicó avergonzado. «Pero lo lavé».
Es todo lo que tengo, pero usted se ve más cansado que yo. El anciano miró la comida maltrecha en las manos sucias del niño. Luego miró a Luis a los ojos. Hubo un silencio largo, donde solo se escuchaba el canto de los grillos que empezaban a despertar. El anciano sonrió, y en esa sonrisa, Luis vio algo que no pudo explicar. «Hijo», dijo el hombre tomando el alimento con una reverencia, como si estuviera recibiendo oro y no sobras. «Muchos han pasado por este camino hoy. Hombres a caballo, mercaderes con carretas llenas, familias con cestas de picnic. A todos les pedí. Todos me ignoraron. Tú, que tienes menos que todos, me das todo lo que tienes». El anciano partió una tortilla y comió despacio. Luego, partió el queso y le ofreció la mitad a Luis. «Siéntate conmigo. Nadie debe comer solo». Luis se sentó en la roca fría. Comieron en silencio, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de violeta y naranja. A pesar de ser poco, la comida les supo a gloria. El queso parecía más cremoso, la tortilla más dulce. Al terminar, el anciano suspiró satisfecho. «Gracias, Luis», dijo. El niño se sobresaltó. «Yo no le dije mi nombre». El anciano rió suavemente. «Hay nombres que están escritos en el viento. Yo sé quién eres. Sé que trabajas de sol a sol. Sé que extrañas a tu madre. Sé que hoy le preguntaste al cielo por qué te había olvidado». Luis sintió un escalofrío. «¿Es usted un adivino? ¿Un brujo?». El anciano negó con la cabeza y se puso de pie. De repente, ya no parecía tan frágil, su espalda se enderezó. La túnica de costal pareció brillar con un resplandor tenue, como de luna llena. El aire alrededor del río se detuvo. Los pájaros callaron. «No, Luis. No soy un adivino. Soy el amigo que nunca se fue». El anciano extendió su mano y tocó la cabeza de Luis. El toque fue cálido, como el sol de mediodía en invierno. «Escúchame bien. He estado contigo cuando dormías tiritando de frío bajo esas láminas viejas. Estuve contigo cuando lloraste la muerte de tu padre. Estuve contigo hoy, cuando esos muchachos te humillaron. Me dolió cada golpe, cada insulto, cada lágrima tuya como si fuera mía». Luis comenzó a llorar, pero esta vez no era llanto de dolor, era un llanto de liberación, como si un dique se hubiera roto. «¿Entonces por qué?», preguntó entre sollozos. «¿Por qué no hiciste nada?». «Porque necesitaba ver tu corazón», respondió la voz, que ahora resonaba en todo el valle, potente y dulce a la vez. «El oro se prueba en el fuego, Luis. Y el corazón humano se prueba en la escasez. Hoy, teniendo todas las razones para odiar, elegiste amar. Teniendo todas las razones para ser egoísta, elegiste compartir. Ese acto, pequeño para el mundo, ha retumbado en los cielos más fuerte que 1000 cañones». El anciano se agachó y tomó la bolsa de papel rota y sucia que Luis había dejado en el suelo. La sacudió suavemente. «Toma esto. Llévalo a casa. Y recuerda, quien da lo poco que tiene confiando en el bien, prepara sus manos para recibir la abundancia que no espera». Luis tomó la bolsa. Pesaba. Pesaba mucho más que antes. Cuando levantó la vista para agradecer, el anciano ya no estaba. No se había ido caminando, simplemente se había desvanecido en la luz del crepúsculo, dejando tras de sí un aroma a jazmín y tierra fresca. Luis miró a todos lados, el corazón latiéndole desbocado. Estaba solo, pero por primera vez en su vida, se sentía completamente acompañado. Corrió hacia su choza, abrazando la bolsa pesada. Al llegar, encendió una vela con manos temblorosas y volcó el contenido sobre su mesa de madera vieja. No cayeron tortillas rotas ni frijoles sucios. De la bolsa salió pan fresco, de un olor embriagador, quesos enteros, frutas que nunca había visto, carne seca y, al fondo, una pequeña bolsa de cuero con monedas de plata. Luis cayó de rodillas en el suelo de tierra de su hogar. «Gracias, gracias», repetía sin cesar, entendiendo que el milagro no era la comida, el milagro era saberse visto, saberse amado. Esa noche cenó como un rey, pero no comió todo.
Al día siguiente, muy temprano, Luis salió de su casa. No fue a buscar trabajo con don Anselmo. Fue al pueblo. Compró harina, levadura y azúcar con algunas de las monedas. Doña Matilde, la panadera del pueblo, una mujer mayor que ya no podía amasar por la artritis, se sorprendió al verlo. Doña Matilde, le dijo Luis con una seguridad nueva en sus ojos. Quiero trabajar con usted. Yo tengo los brazos fuertes, usted tiene la receta y el horno. Hagamos pan. La mujer, que había rezado por ayuda, aceptó. Luis trabajaba con una alegría contagiosa. Amasaba pensando en el anciano del río, y esa energía parecía pasar al pan. La gente comenzó a comentar que el pan de la panadería de doña Matilde tenía un sabor especial, un sabor a esperanza. Las ventas subieron. Luis no se quedó con la ganancia para lujos, arregló su casa, se compró ropa limpia y zapatos, pero lo más importante, cada tarde, al cerrar la panadería, llenaba una canasta con el pan que sobraba y recorría el pueblo. Iba a las casas de los otros pobres, de los ancianos olvidados, de los niños huérfanos. Repartía el pan con una sonrisa, repitiendo siempre, nadie debe comer solo. Los muchachos que lo habían humillado lo veían pasar, ahora limpio, fuerte, respetado, y bajaban la mirada avergonzados. Don Anselmo, el capataz cruel, un día fue a comprar pan y se encontró con Luis detrás del mostrador. El hombre rudo no pudo sostenerle la mirada al niño que había maltratado, porque en los ojos de Luis no había rencor, solo una dignidad inmensa que desarmaba cualquier odio. Con el tiempo, Luis se convirtió en un hombre próspero, dueño de la panadería y benefactor del pueblo. Construyó un comedor para que nadie en San Isidro pasara hambre. Nunca se casó, pero tuvo cientos de hijos, pues cada niño del pueblo lo veía como un padre. Y dicen que, hasta el fin de sus días, cada martes al atardecer, Luis cerraba el negocio temprano, tomaba un poco de queso y tortillas, y bajaba al río, al remanso del sauce. Se sentaba en la piedra, comía despacio y hablaba con el viento, agradeciendo aquel encuentro que le enseñó que Dios no vive en los templos de piedra, sino en el gesto sagrado de compartir el pan con el hambriento. Esta historia nos deja una lección que quema como el fuego. A veces pensamos que la bendición es recibir, pero la verdadera prueba, la llave que abre los cielos, es dar cuando a ti te falta. Es fácil ser generoso cuando te sobra, pero ser generoso cuando te duele, eso es lo que te define. Quizás tú, que me escuchas, sientes que estás en el camino polvoriento, que te han tirado tu esfuerzo al suelo, que estás solo. Pero te aseguro que en tu propio río, en tu propio desierto, Dios te está mirando. Está esperando a ver si tu corazón se endurece o si se abre. No esperes a tener mucho para dar. Da una sonrisa, da tiempo, da consuelo. Porque en el rostro del necesitado, muchas veces se esconde el rostro de Dios esperando ser reconocido. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido esa presencia que sintió Luis junto al río, no te quedes con ella. Compártela. Dale me gusta a este video para que el algoritmo lleve este mensaje de esperanza a alguien que hoy se durmió llorando. Suscríbete a nuestro canal, porque aquí no solo contamos cuentos, sembramos fe. Y recuerda, nunca camina solo, aunque tus pasos no hagan ruido. Hasta la próxima historia.